voy a pasar con algunas preguntas. Por aquí tenemos a Selene Hernández y nos dice, en su experiencia, ¿cuáles son los factores independientes del diseño que pudieran afectar los resultados de las encuestas electorales? Le repito, sí, doctor perdón. Cruz, ¿usted nos ayuda? No, lo que iba a preguntar es, ¿las lees todas y después contestamos o una por una? Yo creo que una por una, doctor. Si me permites, voy a repetir la primera. En su experiencia, ¿cuáles son los factores independientes del diseño que pudieran afectar los resultados de las encuestas electorales? Ok. No sé si Carlos tenga... Bueno, sí, gracias, Gustavo. Pues sí, de una vez. Está interesante la pregunta. Factores independientes al diseño. Ya, bueno, ya de por sí hemos revisado que el diseño como tal, yo creo que eso se refiere a la pregunta de Selene, el diseño como tal pues conlleva problemas. La última frase o la última conclusión del doctor Gustavo fue contundente, ¿no? O sea, toda encuesta contiene en sí misma un error, por eso se puede calcular el margen de error. Este se va reduciendo conforme uno de los factores que nos ayuda a reducir ese margen de error, obviamente, es el tamaño de la muestra. Pero independientemente del diseño, vamos a poner que está bien diseñada la encuesta, a eso creo que se refiere la pregunta. Está bien diseñada la encuesta, es un buen cuestionario, una buena muestra. Vamos y aplicamos, pues, hijo, el primero que se me ocurre es que la gente no te quiera contestar, ¿no? El nivel de no respuesta puede ser muy alto por cualquier circunstancia. Que la gente, pues, no, hay que recordar que trabajamos con seres humanos y pues ese es precisamente el carácter probabilístico de toda encuesta en sí misma, ¿no? Ya requiere una mirada fría, pero pues que la gente pueda mentir en un momento dado, ¿no? En decir que va a votar por A en lugar de votar por B, o que va a comprar un producto en lugar de que no lo va a comprar. En fin, eso, digamos, es algo muy real, porque, repito, estamos trabajando con personas, seres humanos, que pues a lo mejor hay una mala implementación de la encuesta, ya concretamente en el trabajo de campo, no hay una buena supervisión de los encuestadores, ¿no? El supervisor no está del todo atento, no hay un buen seguimiento, una buena realización de las entrevistas, que el reclutamiento, podemos hacer un buen diseño de la encuesta, pero por ahí hay una pregunta relacionada al canciller, no haya un buen reclutamiento de personal, de chicas, de chicos, de hombres, mujeres, que vayan a aplicar la encuesta, y bueno, eso puede afectar pues un buen diseño, un buen cuestionario, una buena muestra, y pues ya echaron todo a perder. Ha habido casos ya importantes, por ejemplo, en el primer aspecto, se me viene a la mente las elecciones inglesas en 2010, donde contra todo pronóstico, pues resultaron, fue una primera gran crisis, ¿no? Por llamarlo así, de las encuestas, no es que estuvieran mal hechas, sino que bueno, hubo factores relacionados al contexto inglés en esa época que, pues como tal, hubo personas que decían que iban a votar por tal candidato, tal partido, y pues no lo hicieron. Eso implicó, por ejemplo, meter preguntas filtro que realmente aseguraran que la pregunta de intención de voto, o se llegó a la conclusión, por ejemplo, que la pregunta de intención de voto no era suficiente por sí misma, sino que se pusieran otras preguntas filtro que permitieran establecer si la gente te está diciendo la verdad. Por ejemplo, si tienes que un partido, una persona te está diciendo que va a votar por un partido muy conservador, más allá del nombre, y esa persona se pronuncia, por ejemplo, a favor tiene actitudes liberales en otro tipo de preguntas, a partir de otro tipo de preguntas, por ejemplo, aprobación del aborto, matrimonio igualitario, qué sé yo. Bueno, pues ahí podrías dudar realmente de si va a votar por un partido de carácter conservador, pues ahí tendrías que tomártelo con calma, ¿no? Pero esas cosas empezaron a tomarse en consideración a partir de esta llamada crisis de las encuestas, ¿no? Pero obviamente tendría que ver con elementos pues ya referidos al contexto. Por ejemplo, ahora es difícil encuestar en zonas con altos niveles de inseguridad, ¿no?
una presencia del narcotráfico, de crimen organizado. Por ejemplo, ahora también es muy difícil encuestar a los jóvenes, al sector que, pues, según el INEGI, todo joven es aquella persona que está entre 18 y 29 años. Pues es el sector que menos está en sus casas, a propósito de lo que decía el doctor Gustavo, ¿no? Están en la escuela, haciendo ejercicio, dando, como dicen, dando el rol, y es difícil captarlos en un punto fijo. Entonces ahí viene mucho el uso de las encuestas online o por celular, mezclando metodologías. Eso, digamos, serían los grandes retos, más allá del diseño de las encuestas. Son los que a mí de momento se me ocurren. Perdón, Gustavo, adelante. No, creo que yo opino así, igual que tú, hay muchos elementos del contexto, no, más bien yo, por ejemplo, algo que no reportan mucho las encuestadoras y que me parece importante es la tasa de rechazo o de no respuesta. Solo algunas la refieren, por ejemplo, uno de los ejemplos que les puse, solo Massive Caller lo reportaba y decía que era del 95%, o sea, el 95% de los encuestados no quiso responder. Entonces, ¿qué nos están reportando en su encuesta? Entonces, esa es una de las partes del diseño que me parece que es importante tomar en consideración, porque ¿qué tal si ese grupo que no respondió tiene un perfil diferente a los que sí respondieron? Y en ese sentido, el no saber qué es lo que está opinando ese perfil que no quiso responder, puede que los resultados que nos están mostrando estén sesgados. Ese, por un lado, me parece interesante eso. Otra cosa, como factores importantes también, me parece muy importante reconsiderar los intereses tanto de la persona que pone el dinero para patrocinar la encuesta, o sea, el que pone el dinero para implementar, para que se lleve a cabo una encuesta, porque al final de cuentas también las encuestas requieren recursos. Y quien pone el dinero tiene cierta intencionalidad y también en qué momento la pone, ¿no? Por ejemplo, puede ser un mismo candidato que ponga de su bolsillo. Lo que él va a querer es, pues de alguna manera, medir la intención de voto, su conocimiento entre la población, qué tanto lo van conociendo, qué tanto va cambiando, qué tanto tiene que ajustar su campaña en el tiempo. Y ahí hay un interés muy específico, ¿no? Su interés no está en términos de conocer a la gente, sino saber su posicionamiento. Y bueno, es algo legítimo que está presente ahí, entonces me parece también importante tener en cuenta esta parte del patrocinador, además de todo lo que ya comentó Carlos Luis. Y bueno, eso es de mi parte. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Otra pregunta, para las personas que no estamos tan familiarizadas con las encuestas, doctor Carlos Sánchez, ¿qué equipo o personal humano básico se requiere para hacer una encuesta? Sí, pues es importante la pregunta. Bueno, personas mayores de edad, preferentemente, que sepan leer y escribir, obviamente, que generalmente se pide personas con nivel preparatoria, ¿no? Perdón, doctor, sobre todo en este proceso de levantamiento o recopilación de datos. Sí, por eso. Sí, pues ahora sí que personas que tengan esta capacidad de abstracción respecto a la importancia de la información que están levantando, ¿no? No podemos encargárselo a personas que están a veces, a lo mejor, ¿no? Hay un chico, una chica muy entusiasta, pero también por cuestiones de seguridad, de muchas cosas relacionadas con lo que es un trabajo en sí mismo, con la regulación de todo trabajo. Bueno, pues preferentemente una persona que sea mayor de edad, que tenga nivel básico, medio superior, ¿no? Que eso ya te asegura, repito, un nivel de comprensión del tipo de reto, de trabajo que vas a tener, de resguardar la información, de levantarlo bien, que entienda una capacitación del tipo de encuesta que vas a levantar, porque no es lo mismo una encuesta de tipo electoral o de carácter político que una encuesta de tipo comercial. Yo creo que eso es necesario, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues obviamente toda persona que tenga el deseo de trabajar. Generalmente lo que ocurre
o al menos en mi experiencia, es personas que ya siempre son las mismas, no las mismas, pero personas que están muy relacionadas con el área, ¿no? Ya están familiarizadas con los procesos de reclutamiento. Por ejemplo, ahora, que por eso digo también el nivel de escolaridad es importante, porque antes las encuestas pues eran en papel, ¿no? Y tenías que llenar tu cuestionario, pues, dependiendo de lo que te contestaban las personas, pero pues que una persona sepa manejar una tablet o un dispositivo electrónico, ¿no? Que tenga esta habilidad, se suma, ¿no? A estos requerimientos ya constantes, saber leer, escribir, comprender, entender la dinámica también política para no, en un momento dado, pues todos tenemos nuestro corazoncito, por decirlo así, pero que una persona pueda sustraerse de, en un momento dado, tú haces bien tu cuestionario y que no te oriente lo que decía en mi exposición, te oriente la pregunta, oriente, mejor dicho, la respuesta, el tipo de respuesta, que respete eso y ahora que tenga estas habilidades tecnológicas, pues que a veces no son fáciles. Si a nosotros luego se nos dificulta que conectarlos, que si esto, que donde le aprieto o pico, etcétera, pues imagínense en una situación donde tienes que tener esta habilidad de llevar a cabo una entrevista relativamente en poco tiempo, que no exceda, que no canses a la persona, que puedas llevar un buen ritmo, pues obviamente se requiere personal calificado, importante, que también, pues bueno, puede llegar personas que van aprendiendo y que a partir de ahí se inician en este giro tan particular que es las encuestas, que es el área coloquialmente llamada de campo, ¿no? El campo, personas que te van a levantar la información, que sepan mandarla, ¿no? Antes, hace, que sé ya, pues 20 años, que se daba la tarjetita de teléfono para que pudieran reportar los resultados, habilidades obviamente aritméticas necesarias, ¿no? Sumar, restar, etcétera. Todo eso pareciera, por eso digo que la pregunta es interesante, porque a veces los damos por hecho, pero obviamente a veces lo que damos por hecho hay que recalcarlo y mencionarlo. Sería eso para mí. Muchísimas gracias. En su experiencia, ¿qué encuesta es mejor? ¿La encuesta telefónica o la de cara a cara? Para mí, creo que nada ha logrado superar, no sé, y Gustavo, también me interesa su opinión, pero creo que la encuesta cara a cara sigue siendo muy importante en términos de que te permite asegurar el carácter probabilístico, ¿no? El carácter representativo, el cálculo del margen de error y pues le quita todo pues, no sé cómo llamarlo, sabor a incertidumbre de que a veces tienen las encuestas precisamente autoadministradas, como las que nos mostró Gustavo, o estas encuestas por Facebook, pues, por muchos filtros que a veces le puedas poner, o candados para que no te conteste la misma persona, pues híjole, no, yo a veces cuando escucho encuesta por Facebook o encuesta de Twitter, pues bueno, creo que se quedan al nivel de sondeo, como bien mencionaba Gustavo, que te pueden dar una información, pero creo que finalmente la encuesta cara a cara, que fue la que revolucionó en los años 50 del siglo pasado, por eso lo mencionaba, aunque lo pasé un poco rápido, pues las ciencias políticas, las ciencias sociales, porque te permitía con mayor certidumbre y a partir de esta selección muestral representativa, pues ir y preguntar cara a cara. Creo que para mí es la principal, pero obviamente ahora se puede combinar con la telefónica, ¿no? Reportando obviamente en la vitrina metodológica. Toda encuesta es útil, finalmente, reportando, como decía Gustavo, en tu vitrina metodológica cuál es el origen y acercarse o comprender, mejor dicho, pues su carácter representativo. ¿A qué me refiero con eso? De que si tú haces una encuesta telefónica, pues es representativa de las personas que tienen teléfono, si está bien hecha, pero nada más. O sea, no puedes ir más allá de ese nivel. Y resulta curioso porque a veces una vez me preguntaron, por ejemplo, en España o en los mismos Estados Unidos, que se hacen muchas encuestas telefónicas pues sí, pero el alcance, la infraestructura que ellos desarrollaron, obviamente, décadas anteriores, les han permitido eso, ¿no? Que muchas personas tengan alcance el teléfono. Y en México, lamentablemente, pese a
todo el desarrollo que hemos tenido, hay zonas completas que no tienen, ya no diga, a veces se dice, no es que no tienen antena para el celular, ya no digamos eso, ni siquiera para teléfono domiciliar, ¿no? Entonces eso pues limita obviamente el carácter representativo de una encuesta telefónica, no digamos Twitter, no digamos Facebook. Nosotros por el tipo de sector al que pertenecemos sociodemográfico, pues damos a veces por hecho que todo el mundo tiene Facebook y Twitter, pues no. Muchas personas no. La pandemia creo que nos mostró, lamentablemente, ahora para la cuestión escolar, que muchos grandes sectores de la población, incluso en la misma cuestionada por su existencia clase media, vamos a dar por hecho, ¿no? Para no meternos en broncas, que hay, incluso en este sector de medianos ingresos hay personas que no tienen una computadora, no tienen una tableta, sus teléfonos son de rango medio. Entonces todo eso, creo que en países como el nuestro, te asegura una mayor calidad y menor margen de error y todo, una encuesta cara a cara. Pero obviamente, pues toda información es útil, esclareciendo y no queriendo generalizar. No, es que a partir de esta encuesta de Facebook, pues así se va a votar en A, B, C o estado, ¿no? O sea, tranquilos, ¿no? Aguas con eso. No sé, Gustavo. Muchas gracias. Adelante, doctor Sí, Gustavo. yo sobre esto añadiría algo más, o sea, sí, la de cara a cara es importante porque de alguna manera es la que ayuda a reducir más la tasa de rechazo, esto es teniendo al encuestador enfrente, este, el encuestado puede mentir, pero eso, miente, pero da una respuesta, al menos no se niega como sí ocurre, no sé ustedes, pero yo cada vez que me llega una llamada de un número no identificado en mi celular, automáticamente la bloqueo. Tal vez era un encuestador, no alguien queriendo estafarme, o un estafador disfrazado de encuestador, pero rápidamente lo puedo bloquear, entonces la tasa de rechazo aumenta. Pero frente a eso, también lo que me parece interesante es pensar un paso antes de la muestra, de esto es de cómo implementarla. El paso antes que yo pondría en atención sería ¿cuál es la población de la que quieres saber su opinión? ¿La población es todos los habitantes? ¿O es solamente los ciudadanos, los mayores de 18 años, o los mayores de 18 años que tienen credencial del INE, o los que quieres entrevistar son los votantes probables, no solo que sean mayores de 18 años, no solo que tengan credencial del INE, sino que también es gente que sabes que va a votar? Y a lo que voy es, en función del tipo de población, también se va configurando la construcción de la muestra. En ese sentido, al saber qué población quieres y qué muestra tienes que diseñar, tal vez encuentres una mejor estrategia que no sea solamente la de cara a cara, porque lo que tiene esta estrategia es que es muy cara. Digo, valga la redundancia, lo caro sale muy caro. Y en ese sentido, por ejemplo, imagínense ir a encuestar a alguien, mandar a un equipo de encuestadores aluvianos, ¿no? En el Estado de México, allá perdido, Zacualpan, Estado de México, ya casi colindando, creo, con Guerrero, con Michoacán, no me acuerdo, alguna vez anduve por allá. Y el asunto es, eso es muy caro, y la pregunta aquí también es un asunto de recursos. ¿Qué recursos tienes? ¿Qué recursos tienes? ¿Y qué recursos tiene tu población que quieres encuestar? Como decía Carlos Luis del caso de Estados Unidos, por ejemplo, derivado de que en Estados Unidos el teléfono se volvió algo muy común, y que habían penetrado en la mayoría de los hogares en Estados Unidos, pues era muy sencillo encuestar por teléfono. Por ejemplo, hoy el nivel de penetración del Internet en Estados Unidos está por arriba del 95%, y en ese sentido es muy útil y es muy sencillo hacer encuestas por Internet y que regresen con números grandísimos, pero en este país no necesariamente todos tienen el mismo acceso al Internet o al teléfono, y en ese sentido también la pregunta es ¿qué estrategias tienes que implementar? Entonces yo lo pondría más bien como en una visión de costos-beneficios. El tipo de encuesta cara a cara te arroja muchos beneficios porque te asegura muchas respuestas, pero a cambio el costo es que son muy altas. Entonces, por ejemplo, por eso Massive Caller por eso se llama así Massive Caller, hace chorro de llamadas por teléfono. El problema que tiene es que tiene una tasa de rechazo del 95%. Entonces, lo pondría en términos de un costo-beneficio, pero me ciño mucho a lo que refiere Carlos Luis.
Gracias, doctor. Sí, desde luego, delimitar el instrumento pues será favorecedor. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Desde la perspectiva de los equipos de campaña, ¿cuántas encuestas es recomendable hacer? O bien, ¿en qué momento se deben hacer las encuestas? Pues bueno, sigo el mismo orden. Primero su servidor y luego Gustavo. Eh, ¿Cuántas encuestas se deben de hacer? Híjole, pues creo yo que esto nos confronta con un problema pues, relativo a la opinión pública, ¿no? ¿Qué tanto cambia esta opinión pública en la cuestión electoral, en la cuestión de cualquier tipo, cualquier tema? Eh, a menos de que sea que será una campaña rodeada de acontecimientos muy bruscos o qué sé yo, de situaciones obviamente no deseadas y que un todo involucren, pues sí, acontecimientos que llevaran a un cambio de opinión abrupto, pues como podemos observar, incluso varias de las personas que nos están viendo no me dejarán mentir, en el caso de la evaluación presidencial, por ejemplo, ¿no? Se hace una cada mes. O sea, en el entendido de que la opinión pública pues tiene una inercia pues que lleva su tiempo, que repito, a menos de que ocurra algo extraordinario, pues no lleva cambios bruscos de opinión. Entonces, vamos a ponerlo así, que en una en campaña, pues depende también mucho de tu presupuesto, las encuestas no son baratas, mucho menos las cara a cara, pero bueno, pues una por mes, una cada 15 días, que te permita ir, pues, confirmando los resultados previos, si eres, o si, dependiendo de qué tantos nervios o qué nervioso sea el equipo y demás, que busquen medir el cambio, pero bueno, una cada mes es creo que información más que suficiente que te permite precisamente eso comparar. Y si tienes mayores recursos, pues incluso hay trackings, ¿no? En campañas se contratan, sobre todo el último mes o los últimos 15 días, se contratan los llamados tracking polls telefónicos, son más prácticos que realizan encuestas diarias. Entonces, sobre todo para ver eso, ¿no? Si después de un debate o alguna situación o algún error coyuntural que se pueda cometer, ya tienes contratado tu tracking poll, bueno, te permite casi inmediato pues, hiciste algo muy padre o cometiste un error y bueno, tenemos el tracking poll, te lo va a medir, ¿no? Oiga, usted se dio cuenta de tal situación, más allá del fraseo, órale, pues ya pero pues depende mucho el presupuesto, este tracking poll, pues repito, se hace casi al final, hay gente que tiene destinado un presupuesto importante, lo hará en los últimos 2 meses. Depende mucho del contexto, de los objetivos, de la manera en que te estás aproximando al electorado. Pero en términos conceptuales, teóricos, pues la opinión pública no cambia tan drásticamente y se toma siempre como un margen razonable, creo yo, de un mes, ¿no? Repito, las evaluaciones presidenciales cada mes, cada 2 meses, depende mucho también del ánimo y también prácticamente de no cansar a la gente, ¿no? Una población tan grande como la mexicana, pues exacto, probabilísticamente impide que en un momento dado puedas estar encuestando a las mismas personas, pero también de que no canses a las personas que a veces ya, por ejemplo, acaba de terminar una campaña y te pones a levantar encuestas, pues como que no, la gente ya no quiere saber nada. En fin, el timing famoso es muy importante, pero bueno, durante una campaña sería eso, mi respuesta. Gustavo. Gracias, doctor. Adelante, doctor Sí, Gustavo. bueno, yo la comentaría, o sea, es como darle un contexto a la respuesta de Carlos Luis, creo que voy en ese sentido de cuántas encuestas, pues también depende en qué fases, al menos si estamos hablando del ámbito electoral, al menos identificar las fases del proceso electoral en general. Por ejemplo, no es lo mismo levantar una encuesta al inicio del año electoral, por decirlo así, o cuando una vez que se va a seleccionar al candidato, o cuando ya están las campañas, o cuando hay algunos sucesos importantes. En ese sentido también,
para qué se quiere utilizar la encuesta. Es importante pensarlo y también en qué momento la vas a aplicar, porque como les refería, por ejemplo, al inicio del proceso electoral, pues básicamente lo que buscan los aspirantes es saber si su nombre es ubicado en la población, más o menos identificar cuáles son los temas, cuál es la imagen o cómo está la aceptación de los partidos. Pero eso ya no es esa preocupación ya no es la misma faltando, por ejemplo, un mes para la jornada electoral, ya un mes, ya no te interesan los temas, ya no te interesa si el votante reconoce tu nombre, más bien lo que interesa ahí saber es, por ejemplo, el votante probable, cuál es su intención y cuál es la probabilidad de que vaya a votar para ver qué estrategia utilizas en la campaña. En ese sentido, pues bueno, todo eso al final redunda también en términos de el dinero. ¿Qué tanto dinero tienes? ¿Qué tanto lo puedes utilizar? ¿Cómo lo puedes maximizar? Y pues esa es una gran restricción. Y bueno, eso lo dejaría en estos términos. Muchísimas gracias. Ya finalmente, en contextos de polarización, ¿las encuestas toman otras relevancias o funciones? Pues dan evidencia precisamente de esa polarización. Si tu objetivo al diseñar una encuesta es medir la polarización, pues precisamente tienes que partir del concepto de qué entiendes por polarización y cómo vas a medirla y das resultado. Ahora, indirectamente, pues por ejemplo, se me ocurre la presencia del ejército en las calles, ¿no? Pues tenemos muchas encuestas que dan cuenta de la opinión dividida, ¿no? De las últimas cifras que recuerdo, ¿no? Si vemos un contexto de polarización muy sencillo, de división en la opinión pública, pues ahí lo tenemos, ¿no? Mitad, más o menos la mitad y la mitad está a favor, la mitad en contra. Se me ocurre el matrimonio igualitario, igual, ¿no? Pues darte cuenta ubicando los temas que son controversiales, que precisamente tienen un carácter neurálgico, polémico en los ciudadanos. Pues indirectamente puedes acudir a encuestas que den cuenta de esta división, de esta polarización, o diseñar un ad hoc, si tienes el presupuesto, tienes el financiamiento, como investigador, con un partido político, dentro de esta tarea, ¿no? Que tienen todos los partidos de difusión de la cultura política, pues pueden contratar o ellos mismos con su equipo diseñar una encuesta que busque medir la polarización. Esto es interesante porque no se trata de ir a aplicar cualquiera que sea el tema, incluso en las mismas, Gustavo ya lo había dicho hace un momento, que depende mucho del contexto. O sea, siempre tienes que partir del contexto, del momento social, pero también de los conceptos, en este caso, polarización. ¿Qué entiendo yo por polarización? Si voy a medir la legitimidad de los actores políticos, ¿qué entiendo yo por legitimidad? Y todo eso deriva en la redacción de las preguntas. No más llegar y sentarse a poner preguntas o copiar de otra encuesta porque creo que esa me pareció adecuada y terminas preguntando cosas que no tienen nada que ver con el contexto en el que estás viviendo. Me remito a un ejemplo de una conferencia que fui hace muchos años de la difunta María de las Heras, que encuestadora muy, muy importante, y que ella lo decía a propósito de esto, ¿no? Bueno, alguna vez nos mandaron a encuestar hace los 90, cuando empezaba este aspecto de las encuestas en México, medir tolerancia, ¿no? Tolerancia en un sentido social. Y les dieron un cuestionario, ya contaba, donde le preguntaban a los encuestados si, qué palabras más, palabras menos, si les agradaba vivir al lado de una persona de afrodescendiente, ¿no? De color, como se les llama en los Estados Unidos. Y bueno, ella decía que cuando vio ese cuestionario dijo, bueno, pues eso hay que medirlo en México, pero no vamos a utilizar esta pregunta porque no, digamos, es el carácter o el contexto histórico, racial, obviamente, si aceptamos este concepto otra vez de raza, pues no sería lo más adecuado importar este cuestionario o utilizar este cuestionario. Y bueno, ya hablaba y creo yo es muy importante esta idea de la tropicalización, ¿no? Entender dónde estás viviendo, cómo estás viviendo, si te llevan a Ecuador, te contratan para encuestar en Ecuador, no es lo mismo si te llevan a Paraguay, Argentina, en México, pues no es lo mismo encuestar en el Bajío,
que en el norte, que en el sur, ¿no? Entonces, por eso la utilidad de contratar expertos, sociólogos, politólogos principalmente, que entiendan estas situaciones y aplicar una buena encuesta partiendo de los conceptos adecuados, de lo que tú quieres, ¿no? ¿Qué vas a medir a partir del concepto, ¿no? Gustavo. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Gustavo. Yo lo que añadiría a esta idea de la relación entre los resultados de las encuestas y la polarización política, yo más bien lo vería por el lado de cuál es el uso político que se le hace a las encuestas y en ese sentido cómo de alguna manera eso se utiliza para generar ciertas identidades o consolidar ciertos grupos, ciertas coaliciones y en ese sentido tomar decisiones que confronten. Retomo el comentario que hacía Carlos Luis de las encuestas de la opinión pública hacia el ejército, la presencia del ejército en las calles o la Guardia Nacional. Y más bien ahí la parte del uso político al que me refiero es, por ejemplo, la manera en que el presidente justifica hoy en día parte de sus decisiones. Por ejemplo, esta decisión específicamente sobre la Guardia Nacional, que esté bajo órdenes o bajo la estructura militar y que esté presente en las calles, él la refería como que era una opinión de la mayoría. ¿Cómo lo sabía? Porque refería a encuestas, él mismo decía, hay encuestas que él dice que la gente está de acuerdo con eso. Entonces, como somos la mayoría, vámonos sobre esa decisión. Recuerden, es una decisión política y de alguna manera lo que menos hay ahí es política en términos de negociación entre actores políticos, búsqueda de acuerdos, procesos de integración de demandas. Eso no es lo que hay ahí, sino lo que hay una mayoría que veo reflejada en estas mediciones bajo las encuestas, acto seguido, bajo eso justifico una decisión y lo que se genera en el fondo es la confrontación. A eso me refiero con el uso político que se hace de las encuestas, pero por ejemplo, otro ejemplo, lo que he visto también, por ejemplo, es la manera en que los partidos políticos hoy en día toman sus decisiones, crean cada candidato crea sus propias encuestas, y al final lo que acaba ocurriendo es que entre candidatos negocian entre sí a partir de las encuestas. Entonces, ¿quién tiene más preferencia? ¿Quién tiene menos? ¿Quién de ese grupo está mejor en otra posición? Y entonces va negociando, pero no es que se tome una decisión a partir de la construcción de la encuesta, sino políticamente cómo se utiliza. Pero creo que ese sería otro ámbito fuera de en sí mismo la construcción de las encuestas. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. No me gustaría dejar de leer una última pregunta, si me permiten. Miguel Juárez, de Ciudad de México, nos pregunta, de acuerdo a su experiencia, ¿podrían compartir, por favor, cuáles piensan que son las 2 empresas privadas más confiables en México para conocer una probabilidad certera de voto? Gracias. Híjole, pues creo que no nos compete a nosotros recomendar empresas. Más bien lo que recomendaríamos es o yo recomendaría es lo que nos presentó Gustavo, ¿no? Más que cada quien tenga su propio criterio, observando a las distintas empresas cómo reportan sus resultados, cómo reportan los márgenes de error, que realmente que observen cómo diseñan sus preguntas. Precisamente este tipo de conferencias es para eso, ¿no? Para que cada uno de las personas que amablemente, incluido la persona que amablemente nos hace esta pregunta, pues tenga la información adecuada y a partir de ahí él considere con su criterio a quién va a contratar, que le ofrezcan pues, por ejemplo, si vaya a hacer una encuesta preelectoral, pues que le diga, oye, ¿cómo va a ser tu diseño muestral? ¿Cómo vas a redactar tus preguntas? La trayectoria, en fin, obviamente de la empresa. Pues creo que ya es una cuestión muy personal, pero observando estos criterios metodológicos, creo que puede servir de guía para la contratación de cualquier encuestador o llamados pollsters, ¿no? En México. Gustavo. Pues sí, también en ese sentido no me casaría con ninguna, pero más bien lo importante aquí es tener como
saber leer la información, y muchas veces la vitrina metodológica es la que nos arroja esa información, y sobre todo también ver qué tan serias son las empresas al construir esa vitrina. Es como un pequeño indicador así rápido para saber si son serias o realmente lo hicieron al aventón. Y ahí lo dejaría. Muchas gracias. Sin duda estos tips nos van a ayudar muchísimo, doctores. Y ya finalmente, ¿nos podrían compartir algunas reflexiones? Pues, en principio agradecer, ¿no? Como parte de una reflexión general, este tipo de esfuerzos, porque pese a que la industria de las encuestas en México es joven, ¿no? Tendrá de manera comercial, creo yo, 30 años, que esto empieza fuerte en los 90, sobre todo a mediados, ¿no?, de los 90, existe poca información, muchas dudas acerca de la confiabilidad de las encuestas. Es un buen instrumento, yo lo equiparo mucho, así como presenté lo del microscopio, lo equiparo mucho a la manera en que nosotros tomamos decisiones respecto a nuestra salud. Pues, ¿qué hacemos? Siempre tenemos estudios, ¿no?, radiografías, análisis de laboratorio. Incluso los análisis de laboratorio, ¿qué son? Pues son muestras. No es necesario que nos saquen toda la sangre para saber el padecimiento que tenemos. Y es un poco igual, ¿no? Porque a veces nos hacen unos primeros análisis y te dice tu médico, pues la información no es concluyente, necesito que te hagas más estudios, y si antes te sacaron, permítanme la expresión así, un tubito de sangre, pues ahora necesito que te saquen más, ¿no? Porque necesito una mayor muestra, ¿no?, que me permita saber, sopesar qué es lo que a lo que me estoy enfrentando. Creo que es igual en las ciencias sociales, en la ciencia política. Pues a veces los fenómenos son muy complejos y requieren de un mayor esfuerzo metodológico para comprender la realidad, acercarnos finalmente a la realidad, que es como en sí misma pues amplia e inconmensurable, pero teniendo esto claro, ¿no? Y esa sería mi principal reflexión, que este tipo de esfuerzos continúen y no caer en estos paroxismos de, las encuestas no sirven, ¿no? Sí sirven mientras estén bien diseñadas, y aún tener esta tranquilidad de que a veces, pues, o a veces una encuesta bien diseñada, pues se puede enfrentar a situaciones inesperadas, porque pues trabajamos, la materia prima de nuestro trabajo son seres humanos. Gustavo. Ok, mi reflexión final es que sí, que las muestras al final de cuentas, o bueno, el trabajo de encuestas mediante muestras, es hoy en día creo que la mejor opción que tenemos para acercarnos y conocer la opinión pública. No veo otra. Los estudios cualitativos que trabajan con casos de estudio o con pocas personas, al final de cuentas, sus resultados no siempre tienen el problema de que no son generalizables. Entonces, en ese sentido, cuando queremos saber qué pasa con una población, creo que es el mejor instrumento que tenemos a la mano hasta el momento. Internet tal vez nos enseña algunas otras cosas. Por ejemplo, yo quiero hacer experimentos en ciencia política, es otra manera de acercarme, pero en sí, para conocer una población, ahorita es la mejor estrategia. Sencillamente que es una estrategia que, como todas, pues al final de cuentas, como todas las que diseñan las personas, tienen un error inherente. Entonces, mi reflexión final es que hay que ver las encuestas, además de los resultados que nos arrojan, también hay que empezar a considerar que tienen un error, y ese error, en la medida en que se pueda medir, nos va a ayudar a saber si lo que estamos viendo, cuál es el grado de precisión que tiene. No hay que tomar por dado todos los resultados o como verdaderos, sino también pensar en esta idea de que, ok, lo que estoy viendo tiene un error. Veamos ahora también de qué tamaño es ese error para saber qué tan precisa es. Y bueno, es lo que intentaba hacer énfasis en mi presentación, esta idea del error, de pensar también esta dimensión alternativa de las encuestas. Muchísimas gracias a ambos. Pues sin otro tema más que abordar, les agradezco su participación. Deseamos que no sea la primera vez que nos acompañen con nuestra audiencia de Observatorio Legislativo. Y finalmente, pues también agradecemos a las personas que nos están escuchando, y por favor sigan las siguientes transmisiones. Muchas gracias, doctor Gustavo. Muchas gracias, doctor Carlos. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
Gracias, Verónica. Hasta luego. Hasta luego, mucho gusto, gracias.